Cuando ya tengamos todo listo para mandar el carro a Venezuela, 2 semanas estaremos allá. Primer día de práctica aquí en Aruba, justo antes de la competencia. Estamos aquí, acabamos de hacer un poquito de práctica. No para nunca. Culi, que nos está grabando con el dron y haciendo todo lo que es contenido aquí en Aruba. Está Chris Jackson, que manejamos con él allá en Estados Unidos. Están los panas de Curazao también. Pueden ver muchos de los carros que están aquí, que están manejando, son de Curazao, ya que hay más drifting en Curazao que en Aruba. Pero como pueden ver, ahí es 300, este parece el Colette. 370Z, miren este bicho con un twin turbo LS. Necesito uno de esos. 36, AES, R32, hay de toda vaina, VRZ, Bill. El pana Ryan de Taxi Garage, él maneja Prospect conmigo en el RX7 FC. Y sí, esta es toda la gente que está manejando aquí. Miren un Skyline también. La vaina aquí de Aruba es que obviamente es una isla y no hay producción ni nada, así que importan todos los carros, hay muchos carros japoneses y de cualquier parte que puedan importar se los traen, pero es súper fino, la gente es súper nice. Aquí en Bushiri Karting Speedway hay como 20 venezolanos trabajando, he hablado con varios de ellos ya y muchos de ellos ya tienen muchos años aquí en Aruba que vinieron buscando mejores trabajos y eso, y ayudan obviamente lo que es el mantenimiento y todo lo que es alrededor de esta pista de karting, que de verdad que está súper cool, súper rápida, y es súper larga, la verdad. Cuando la estuvimos manejando antes de ayer o el primer día que vinimos, que nos prestaron los karting, estos que ven acá, tienen unos karting que son más rápidos que otros, pero los panas que están aquí manejando son unos duros. Bueno, como pueden ver también van a tener lo que es la pista de drifting, y aquí están los fanas armando los carritos de drifting. Lo bueno es que está caliente, pero hay mucha brisa todo el tiempo, así que mientras estás en el carro es fuerte, pero ya después que sales relajado. Oye, mira, un guante. Sí, hoy vamos a estar manejando pura práctica, mañana es la competencia. Y hay bastante plata en la competencia, me dijeron que hay $10,000 para el, no sé si es para el ganador o para los primeros 3, pero igual es mucho más de lo normal. Y el que está promoviendo el evento, Jesús, Jason, me dijo que está tratando de tratar de hacer un internacional de invitación con mucha plata para que vengan competidores de todo el mundo para venir a competir a Aruba, más que todo Estados Unidos o países cercanos, ya que obviamente es bastante mandarlos, los carros. Pero no es tan complicado, nos pusieron los contenedores allá, como que aquí en la pista. Muy simple, que nos dio la idea de como que, mira, si tenemos un contenedor podemos llenarlo de todo lo que utilizamos, herramientas, partes de repuestos, los cauchos. Se manda a cualquier parte del mundo, se compite o se hace eventos o lo que sea y se vuelven a montar y nos los llevamos de nuevo. Y de por resto, nada, vamos a empezar a manejar ahorita dentro de un ratico de nuevo. Vamos a ver qué tal nos va. Teníamos un problemita con el carro y pues el principio, cuando cruzaba a la derecha, se me ponía duro la dirección. Y era lo que les estaba diciendo, que se estaba botando el líquido de la dirección. Y obviamente eso, cuando estábamos cruzando, caía un poco de aire y eso era lo que hacía que se sintiera así. Lo rellenamos, le hicimos un poquito de sangreo, creo que se dice. Y está fino. El único problema es el mismo problema que llevo desde Fuel Fest, que cambiamos las líneas, cambiamos el máster.
y en realidad no sé qué es lo que pasa, se siente como que sí, hay aire en la línea, pero no tengo frenos adelante, para nada. Así que, no sé, estoy en modo vacaciones, no me quiero poner a inventar, también que no tenemos repuestos ni partes, que nos ponemos a ver algo que pueda estar pasando con el caliper, pero yo creo que lo manejamos así y vemos a ver qué tal nos va. Lo que tengo que estar es pendiente que cuando voy a frenar tengo que pompear, pero el resto creo que podemos manejarlo así. Alexandra Medeiros, mi stessa cara qui, come che me... Tremendo puta show. Danny Lewis. ¿Qué más, mis panas? Luis Lance, piloto de Fórmula Drift, representando a Venezuela, y estamos aquí en Aruba el día de hoy. Hoy es el día de la competencia. Ayer hicimos práctica y los días anteriores estuvimos echando vaina en la pista con los karting y la gente, los locales aquí. Como pueden ver, todos los carros aquí reunidos. Nuestro carro de demo que está un poquito golpeadito, ya que aquí para entrar solamente entramos por lo que es la vaina de tierra,
y hay mucho desnivel. Vamos a saludar a los panitas aquí que están diciendo de Venezuela. ¿Panitas de Venezuela? ¿Qué más? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Omar y el Iván. Hola, mucho gusto. Luis, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo lo están pasando? Bien. ¿Y son de aquí o son de Venezuela? Venezuela, yo soy de acá, pero mi familia es venezolana y colombiana. Ah, mira qué bien. Representando hoy el Día de la Bandera, ¿no? Hay que ganar. Vamos a tratar. Que gane Venezuela. Sí va. Y bueno, ya tenemos un mundial en béisbol. Si ganó Estados Unidos, acá va a ganar Estados Unidos. Sí va. Vamos a poner un show hoy pues para que vean. Cuídense. Nos vemos. Lo de pinga de estar tan cerca de Venezuela es la gente. Y hay muchos venezolanos aquí que vienen a saludar y ven lo que estamos representando el país. Y nada, aquí están el resto de los carros. Este pana llegó hoy, no lo he visto manejar, pero se ve súper. Tiene la broma de Lilo en Stitch. No me acuerdo cuál es Lilo y cuál es Stitch. Creo que es Lilo. No, no sé. Este panita estaba manejando ayer. Súper, le da súper bien. Colette. No, mentira, estaba un pana que le tiene el mismo vaina de como Colette. El Joker, manejamos con él. El pana de Killer Boo. Es súper cool aquí que le ponen como vainas de cosas animadas, que es súper cool también. Vanna Ryan, Jackson. What up, Mr. Lance? Let's go. Vicky Fa. Y el carro de Bill. Con los buenos cauchos. Acabamos de hacer la primera corrida de calificaciones para estar frío. Creo que fue algo conservativo, suave, normal. No creo que sea la mejor, pero poner puntos ahí y ahorita vamos a una bien dura de qué tal. Vamos a ver. Ya terminamos la calificación, a la segunda le puse un poquito más ángulo, como estaba diciendo Chelsea que no le estaba poniendo casi ángulo, así que vamos a ver qué tal, qué dice ahora. Le dije, Missed the zone completely. Hit the inside. Missed that zone. He fucking missed all of the zone. He missed all.
acabamos de terminar. En primer lugar, en Aruba, Atleta de Venezuela, representando. É mesmo ele atlanta Drift Addicts, grupo da AOE simboliza paixão, união, dedicação para o deporte. Ahorita para los visionario. En primer lugar aquí, selección, campana. Ya terminamos aquí, el día siguiente, anoche terminamos súper tarde, hora de montar los carros en los contenedores para llevarlos de regreso a casa. Lamentablemente el carro no va de aquí a Venezuela, fue muy rápido y toda la organización y todo lo que tenemos que hacer para poder llevar el carro para Venezuela es complicado, así que por ahora lamentablemente no va, pero tarda 2 semanas llegar aquí. Así que cuando ya tengamos todo listo para mandar el carro a Venezuela, 2 semanas estaremos allá. Esta es una vaina increíble, como estos panas se traen el carro y como lo montan. Oh, this is crazy. Yep. No forklift, so No forklift. that's the way. Lo elevan con los straps y adelante lo ponen en caucho. Y después ponen un carro abajo, creo que así, y el último aquí, para que haya 3 carros. Vamos a mostrarles lo que pasó con el carro y cómo quedó el carro. Para explicarles lo que pasó. En la última curva, bueno, la penúltima curva, Ryan se nos pegó mucho a este caucho. Al caucho izquierdo de él, tocar este caucho hizo que se montara, me frena y por eso me doy trompito, porque obviamente el caucho derecho de delante está frenado, el carro se da trompito y es cuando se monta Ryan. Y hizo todo el desastre de fender, la luz, el bumper. Bueno, ya está la luz que todavía está. Un rayoncito aquí y allá, pero todavía se puede reusar. Vamos a tener que rehacer lo que es para aguantar el fender del lado derecho. Y también la luz. Obviamente se partió el bracket, lo que le agarraba. Pero de resto, creo que todo es puro cosmético. Bueno, esto sí va a ser difícil. Pero ¿qué se va a hacer? Así son las cosas. Por lo menos salimos con la victoria número 1 y seguimos por adelante, acomodar y seguir manejando. Vamos a tener muchas cosas que grabó el pana Elian de México, que está volando el dron. Creo que va a quedar súper bueno, vamos a ver. Pero de verdad que me encantó manejar aquí en la isla. Las personas son súper como uno. Los panas venezolanos que cuando terminamos a las 12 vámonos con un carrito que yo conozco, Zuliano. Lamentablemente estaban cerrados, pero había otro local que es para las personas locales que se la pasan allí. Y de verdad que la pasamos súper bien con mi familia y nos trataron de lo mejor. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Por favor denle like, suscríbanse si no lo han hecho todavía y déjenme comentarios. De verdad que los leo y trato de responder todos. Nos vemos en la próxima.